nuestro Padre Todopoderoso ha creado al hombre y a la mujer. El mayor regalo. Acuérdense que en otro programa hablamos del mayor regalo. También, y hoy vamos a hablar del mayor milagro. ¿Y el cuál fue el mayor regalo? Fue cuando Dios nos dio a su Hijo primogénito en sacrificio para la salvación de la humanidad. ¿Y cuál es el mayor milagro? El mayor milagro es la procreación a través del Espíritu Santo y de una mujer llamada María, del Mesías, de Jesucristo. Es el mayor de los milagros que se ha suscitado y que pues por sus condiciones, por sus características de este milagro, la gente incluso duda de que esto haya sucedido, mas sin embargo recuerden que para Dios no hay nada que no pueda Él realizar de acuerdo a su proyecto, de acuerdo a su amor, a su misericordia, a su bondad. De eso vamos a hablar hoy. Miren, voy a mencionarles que María fue una mujer en aquellos tiempos, una mujer que tenía mucho amor y caminaba de la mano de Dios. Era una mujer muy humilde, muy sencilla, pero aparte de humilde y sencilla, era una mujer que tenía mucha fe en el conocimiento del Antiguo Testamento. En la palabra de Dios, ella creía perfectamente lo que era el Génesis, lo que era Adán y Eva, los profetas, y sabía de la profecía del nacimiento del Mesías, y que nacería en Nazaret, y que nacería en un pesebre, y toda esa profecía que muchos años atrás se había mencionado. Precisamente el valor de la palabra de Dios son sus profecías y su cumplimiento, ya que gran parte de la palabra está basada en profecías que se han venido cumpliendo una a una y tal y como están escritas. Por eso es que les decimos que hoy estamos en las últimas profecías del Apocalipsis y que tendrán que cumplirse. De hecho, por eso están sucediendo tantas cosas y todas las señales y todo lo que vamos encontrando y mirando a través de nuestro caminar. Pero bien, María levanta la vista y mira asombrada una gran luz que le visita, que ha llegado a su casa. Le llama la atención que él no pregunte por su padre o su madre, o sea, de María. Es ella a quien quiere ver. Aquel desconocido de gran luz no puede ser de Nazaret, de eso está seguro, pues nunca lo había visto y era ella originaria de ahí. Además, por las condiciones en que se le apareció en una luz tremenda, blanquecina, ¿verdad? Un rostro iluminado. Aquel desconocido, como les digo, no podía haber sido de Nazaret. En una ciudad tan pequeña los extraños no pasan inadvertidos y todos se conocen. Y el que tiene delante se destacaría donde fuera, donde pasara podía destacarse, porque era un ente totalmente distinto a la humanidad. Además, él le ha dirigido un saludo bastante inusual. Le dice: buenos días, altamente favorecida por nuestro Dios, puesto que Jehová está contigo. Esto lo pueden leer en Lucas 1, 26 y 28. Ahí inicia el gran y el mayor milagro, la anunciación a través de un ángel, porque acuérdense que Dios utiliza a sus ángeles para darnos mensajes, y esto era más en la primera parte del proyecto de nuestro Dios, es decir, del Génesis, pasando por todos los profetas, hasta la última muerte del último profeta y todo lo que sucedió, y luego hasta el nacimiento del Mesías, que es el mayor milagro que puede pasar. ¿Por qué es el mayor milagro? Porque no se suscitó a través de un coito. María no tuvo relaciones absolutamente con nadie. De hecho, estaba comprometida con un gran hombre que también caminaba de la mano de Dios, que era José, un carpintero. Era un hombre muy responsable, muy creyente, muy callado, casi nunca hablaba, pero muy de la mano de Dios siempre caminaba. ¿Qué significa caminar de la mano de Dios? Bueno, seguir sus preceptos, seguir sus mandamientos y no hacer daño al prójimo. Entonces se le aparece este gran ángel, que es el arcángel Gabriel, porque nada más tenemos dos tipos de arcángeles, el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y el arcángel Luzbel, pero ya fue descartado como arcángel cuando se reveló. Ya nada más quedaron el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel. Entonces Gabriel se le presenta y le dice: has sido favorecida y tomada en cuenta para la labor de Dios. Y María se queda atónita, se queda desconcertada y realmente sorprendida, pero en ningún momento ella entró en duda.
En ningún momento ella se negó, como hubo otros personajes de la palabra de Dios que se llegaron a negar. Por ejemplo, Moisés, cuando Dios le habló, él dijo que puso de pretexto que no podía hablar bien para poder llevar a cabo lo que tenía que llevar a cabo. Y así otro tipo de personajes de la Biblia que fueron escogidos por Dios para su labor de inicio, que también ponían pretextos para llevar a cabo. Ahí tenemos a Jonás, que incluso hasta se fue totalmente casi 4,000 kilómetros contrario a donde donde lo había mandado nuestro Padre Celestial para llevar a cabo su labor. Entonces María no pone peros, ¿sí? Y así nos presenta la Biblia a María, hija de Eli, de la ciudad de Galilea de Nazaret, que estaba comprometida con un carpintero llamado José, quien tiene poco dinero, pero mucha fe y amor en Dios y en su prójimo. Hasta este preciso día, el futuro de María parecía bastante claro. Llevaría una vida sencilla trabajando junto a su esposo y criando una familia, puesto que ella tuvo después 6 hijos más. Pero ahora esta joven está a punto de enfrentarse a una decisión de vital importancia. De pronto se encuentra con aquel arcángel y le encarga una misión o mandamiento procedente de Dios, una responsabilidad que va a cambiar por completo su caminar por la tierra, el gran milagro de dar a luz al Mesías, a nuestro Salvador, a Jesucristo. Imagínense la magnitud de la responsabilidad en una mujer que no tenía estudios, en una mujer que lo único que tenía y que con eso le era suficiente era el gran amor de Dios y su nobleza, sus sentimientos que ella tenía, porque dice la palabra que era una mujer muy noble, muy abnegada, muy entregada. ¿Sí? Entonces es importante tomar en cuenta que Dios tiene a la mujer en un concepto muy especial. Tan especial es que la mujer da vida. Se nos ha hecho muy común y corriente, porque pues es muy constante el que la mujer dé vida, pero es todo un proceso divino, ¿eh? O sea, acuérdense que atrás de la biología, atrás de las matemáticas, atrás de la ciencia, atrás de todas los estudios que tenemos, atrás de todo lo que el hombre puede ser, siempre va a estar Dios. Siempre va a estar Dios. Dios es el arquitecto, es el médico, es el biólogo, el matemático. Entonces, para él no era ningún esfuerzo a través del Espíritu Santo engendrar al Mesías, a Jesucristo. Fue un acto milagroso, sí, definitivamente, pero realmente muy poderoso, muy fuerte, ¿no? Ahora en la actualidad han querido crear bebés de probeta, han querido hacer algunos experimentos para igualar esa situación, pero han fracasado. El hombre jamás se puede poner al tú por tú o a la altitud de Dios, porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnivalente e inverosímil, y Él tiene todo el conocimiento preciso, pero es un conocimiento universal, un conocimiento divino, un conocimiento de verdad que siempre va a ser en bien de la humanidad. Imagínense, no solo sacrificó a su Hijo Jesucristo, que le debió haber dolido mucho a nuestro Padre Celestial ver cómo lo estaban matando, sino que además otro gran acto fue precisamente el gran milagro de crear a Jesucristo en el vientre de María. Actualmente los científicos no encuentran exactamente una explicación, pero está bien pues ejemplificado que esto sucedió, que esto pasó. Y vienen, así como ese milagro, hay muchos milagros, los milagros de curación, los milagros de sanación, los milagros de transformar un hombre violento en un hombre de paz, los milagros de transformar un hombre o una mujer alcohólica, viciosa, asesina, en una persona tranquila y buena y arrepentirse. Eso también es un milagro. Aunque mucha gente, vuelvo a repetir, psicólogos, estadistas, médicos, etcétera, dan explicaciones que sí son ciertas, ¿no? Que sí son las explicaciones precisas, pero acuérdense que atrás de eso siempre va a estar la palabra y la obra de Dios. Siempre va a estar la fuerza de Él, de su Espíritu Santo. Por eso cuando Jesucristo resucitó, que también ahí está otro gran milagro impactante, ¿no? Jesucristo anduvo resucitando gente, entre ellos a Lázaro y a otras personas, pero el que haya resucitado Jesucristo y después de resucitar se le presenta a 500 personas
y les hace descender el Espíritu Santo sobre ellos. Y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y empiezan a las personas estas, dice la palabra, que perciben un gran soplo, un gran ruido, como el de un gran viento, y que inmediatamente todos empezaron a sentir mucha paz, mucha calma, incluso algunos a hablar en lenguas, mas no andarse revolcando como en la actualidad lo hacen, que se revuelcan y que hacen tantas cosas en las iglesias que ya no es correcto, o que no habla del Espíritu Santo ni de lo que es realmente la cristiandad, porque vemos hay iglesias donde de verdad hasta parece que tuvieran convulsiones, parece que estuvieran quemándose en un comal, y eso para nada es de Dios. Entonces recibe el Espíritu Santo y Dios les deja el Espíritu Santo y les dice a través de Jesucristo: ahora yo me tengo que ir a estar con mi Padre para mi segunda venida, pero les dejo al Espíritu Santo, que les va a dar sabiduría, entendimiento, tranquilidad, paz y misericordia, pero sobre todo amor, porque lo mejor de mi Padre Todopoderoso es su amor, el gran amor. Precisamente por amor nos disciplina, por amor nos corrige y por amor también nos da tranquilidad, nos da paz, nos socorre. No fuimos hechos para hacer lo malo, ni para no reconocer a un Creador. Fuimos hechos para salvar nuestro espíritu y reconocer ese Creador todopoderoso. Y así lo supo María, ¿sí? Que bueno, después ya el catolicismo le puso el título de la Virgen María, y quizás no está mal ese título, ¿no? Porque realmente fue virgen cuando concibió a Jesucristo, y sobre todo de la forma en que fue concebido. A muchos les sorprende saber que la Biblia en realidad contiene muy poca información, ¿sí?, sobre María, más que los que les estoy mencionando, luego su viaje, ¿verdad?, y su nacimiento de Jesucristo, todo lo demás. Apenas nos dice algo sobre su familia, menciona menos aún sobre su personalidad, más que simplemente era una mujer entregada a Dios, con mucha fe a Dios y mucho amor a Dios, y no hacía para nada el mal a nadie. No obstante, lo poco que la palabra de Dios revela sobre ella es muy significativo, puesto que ella había sido una de las copartícipes del gran milagro del nacimiento del Mesías y de la forma en que nació. Le vuelvo a repetir, muchos estudiosos se han puesto a investigar cómo es que sucedió esto. No dudan de que haya sucedido, pero lo clasifican dentro del parámetro de los milagros, lo que a veces no tiene explicación terrenal, mas sin embargo celestial sí la tiene. Miren, aquel desconocido o aquel gran arcángel que era Gabriel, que visitó a María, no es un simple hombre, sino el ángel Gabriel o arcángel Gabriel. Cuando la llamó altamente favorecida, ella se turbó profundamente y se preguntó por qué le había saludado de una manera tan extraña. Esto está en Lucas 1:29. O sea, a ella le sorprendió el que le dijera pues que había sido escogida, ¿no? Altamente favorecida, ¿por quién? La humilde María no busca el reconocimiento de ningún ser humano, pero el ángel no estaba hablando de eso, sino que se estaba refiriendo al favor de haberla escogido. Dentro de todas las mujeres terrenales, haberla escogido es precisamente a ella, a una mujer humilde, una mujer iletrada, una mujer que no tenía conocimiento de las cosas, pero que tenía gran amor en su corazón. Por eso es que aquí les hemos dicho que Dios hurga corazones. Dios no hurga el que seas una persona rica, el que seas una persona bien vestida, o una persona bien hablada, o una persona con mucha sabiduría. Eso no. Dios, por gracia, hurga corazones. Lo que va a analizar Él es corazones, simplemente. Por eso es que mucha gente luego dice, ¿cómo es posible que haya escogido a ese delincuente que asesina, que mata, que hizo, por ejemplo, a Pablo de Tarso, que ya les platicamos de él? ¿Cómo es posible si perseguía cristianos? Sí, porque a veces los seres humanos nos dejamos llevar por las cosas, a veces nos dejamos mal aconsejar, a veces somos tercos y necios y creemos que lo que hacemos está bien, mas sin embargo, nuestro corazón es hurgado por Dios y le es agradable, y por eso toma a las personas, como en este caso tomó a Pablo de Tarso o a María misma, ¿sí?, que era una persona, y mucha gente no lo creía, o sea, decían, ¿cómo es posible que María haya dado a luz
al Mesías, al Salvador, a Jesucristo, al más grande pastor que ha tenido la humanidad, al Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que una mujer, de hecho María no era muy alta, era delgadita, baja de estatura, realmente sí tenía cierto grado de hermosura física, pero su hermosura mayor era la espiritual, era a nivel de su corazón. Y eso fue lo que le agradó a Dios. Y aparte, Dios también hurgó el corazón de José, porque estaban comprometidos ellos a casarse. Y en aquellos tiempos, por eso les hemos dicho que necesitamos estudiar también lo que era la civilización hebrea o la organización hebrea o social hebrea, para entender muchas costumbres y situaciones que tenían ellos, pues que ellos tenían por algo cotidiano realizar. Por eso es que luego no entendemos algunas cosas de la palabra de Dios, porque algunas situaciones que se presentan en aquellos tiempos, en aquella civilización, ahora no se presentan. Y entonces es entonces donde caemos en un enredo. Tenemos que estudiar y saber cómo eran los hebreos, ¿verdad? Cómo eran los griegos, cómo eran los egipcios, todo eso, para poder ir entendiendo y dándole mayor conocimiento a la palabra de Dios. Entonces, en aquellos tiempos, cuando una mujer se comprometía con un hombre, no es como ahora que le llaman noviazgo, ¿no? En aquellos tiempos, el hecho que una mujer se comprometiera con un hombre era porque ya estaban considerados esposos y ya tenían que casarse. Y si en aquellos tiempos, en el lapso, digamos un año o el tiempo que habían puesto para casarse, la mujer salía embarazada, tenía que ser muerta a pedradas, porque era adulterio, era infidelidad. Imagínense lo que pasó cuando María empezó a quedar embarazada, empezó a darse cuenta que estaba embarazada. Temor que le dio, mas sin embargo, aún así, no se echó para atrás. Y José antes de que fuera visitado por otro ángel para avisarle que no tuviera miedo, que era un mandato de Dios lo que estaba sucediendo, él inmediatamente cuando se enteró de que María estaba embarazada, pues se sacó de onda, ¿no? Se puso muy mal porque dijo, bueno, ¿y ahora cómo si yo no he estado con ella? Me ha traicionado. Pero José no actuó como otro hombre hubiera actuado, ¿no? Ahora apedréenla, o que le pegara, o que le gritara, o que la maldiciera, o que le hiciera daño, ¿no? José guardó silencio y entró en meditación, pero estaba sufriendo y decía, pues tengo que deshacer el matrimonio, el divorcio, pero no sé, no encontraba la manera de cómo hacerlo porque el embarazo se iba a ir notando. Entonces le apareció un ángel también a José y le dijo, tranquilo, porque esto es obra y palabra de Dios. Y entonces José entendió lo que estaba sucediendo y aceptó a María. O sea, todo tiene su porqué. Es algo realmente interesante, ¿no? Era necesario que María tuviera esa humildad en su corazón, pues el ángel pone ante ella un privilegio sumamente especial, la del Mesías, la del Salvador. Le anuncia que va a dar a luz a un niño, el cual llegaría a ser la persona más importante de todos los tiempos y sobre la tierra. El arcángel Gabriel le dice, Jehová Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Lucas 1, 32, 33. Ahí hay otra profecía que ahora en estos tiempos ya se va a cumplir. La segunda venida de Jesucristo, y su reino ya no tendrá fin y destruirá los gobiernos violentos, los gobiernos que tienen anarquía, los gobiernos que son malos y que no siguen el camino de Dios. Sin duda María sabe que más de 1000 años antes Dios le había prometido a David que uno de sus descendientes gobernaría para siempre. Esto está en 1 Samuel 7, 12, 13. En efecto, su hijo sería el Mesías, Jesucristo, que el pueblo de Dios lleva siglos esperando. Por si fuera poco, el ángel añade que sería llamado Hijo de Dios el Altísimo. ¿Cómo podría una simple mujer dar a luz al Hijo de Dios? O sea, imagínense la magnitud del acontecimiento. Imagínense, por eso les hemos dicho aquí en el programa, que a mí en lo particular mucho me hubiera gustado vivir en aquellos tiempos. Porque imagínense ver todo eso que sucedió.
y ver a Jesucristo pues divulgar el Evangelio, cómo reprendía espíritus, cómo los sacaba, cómo resucitaba gente. Debió haber sido algo maravilloso en aquellos tiempos. Lo que es más, ¿cómo sería posible que María siquiera tuviera un hijo sin tener relaciones? Puesto que estaba comprometida con José, pero todavía no se habían casado. Así que pregunta con franqueza, ¿cómo será esto? Puesto que no estoy teniendo coito con varón alguno. Esto está en Lucas 1:34. Observemos que para María ser virgen no es ninguna vergüenza, ¿sí? Al contrario, valora mucho su castidad. Hoy en día numerosos jóvenes de ambos sexos están ansiosos por dejar de ser vírgenes y se burlan de quienes aún no lo son. Efectivamente, hoy en la actualidad los jóvenes están teniendo relaciones a muy temprana edad, desde los 13, 14, en el trabajo en el que yo estoy, en la policía municipal aquí de Huamantla como médico dictaminador. ¿Cuántas veces en los operativos que realizan los compañeros de la policía han encontrado a jóvenes teniendo relaciones en los 12, 13 años de edad, 14 años de edad? Y esto va contra lo natural, porque el cuerpo ni siquiera está todavía pidiendo eso, el cuerpo ni siquiera está preparado para tener relaciones y lo están haciendo. Y lo peor, han encontrado cómo hombre con hombre y mujer con mujer están haciendo esto, algo que ya es una aberración, algo que ya es totalmente algo que no puede ser aceptado ante los ojos de Dios. Por eso Dios hizo al hombre y a la mujer para que ambos se cuiden, se aman, se protejan, se respeten y le enseñen a los hijos lo mismo. Dios no se equivoca. Entonces, como les decía, nacerá el Hijo de Dios, está en Lucas 1:35, y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y poder del Altísimo te cubrirá como su sombra. Por eso también lo que nace será llamado Santo, Hijo de Dios. Santo significa limpio, puro, sagrado. Por eso es que tenía que haber nacido Jesucristo así, a través del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo nos da limpieza, pureza y nos hace algo sagrado. Si cambiamos, si no cambiamos, no. La maldad ensucia, la maldad es como una gota de aceite en un estanque puro de agua. Quieran o no, se va a notar y ahí va a estar contaminando. Entonces, por eso es que necesitamos buscar esa, a lo mejor no llegar a la santidad, porque sería algo muy difícil, pero sí por lo menos corregir lo más que podamos nuestra vida, para que Dios dentro de su misericordia nos tome en cuenta. Y bueno, a ver cómo nos va a la hora de morir. Los seres humanos siempre han transmitido a sus descendientes el pecado y la imperfección, viene desde Adán y Eva. Pero en este caso Jehová realiza un milagro sin precedentes. Transfiere la vida de su Hijo desde el cielo a la matriz de María, y con su fuerza activa el Espíritu Santo la cubrirá, protegiendo así al bebé de toda mancha de pecado. Cree María en la promesa de aquel ángel y le responde, sí, que se haga la voluntad de mi Señor. Imagínense, es la única mujer sobre la faz de la tierra y sobre todos los tiempos a la cual le ha pasado esto. Es la única mujer a la cual tuvo la bendición, ¿verdad? Y tuvo la suerte. Más que la suerte, ¿no? Fue algo, un evento maravilloso, un gran milagro, que diera luz al Mesías. Y cuenta la palabra de Dios que después que dio a luz al Mesías, después de pasaron por muchas cosas, por persecuciones, ella tuvo que salir de su pueblo e irse a otro lugar porque era perseguida, y nació en un pesebre. Como conocemos la historia, ¿no? Nació en un pesebre Jesucristo, que por cierto no nació el 25 de diciembre. Eso lleva a otras situaciones de mercadotecnia, de imposiciones por otro tipo de religiones. Realmente fue en el mes de octubre, noviembre, cuando nació Jesucristo. Entonces, es increíble, ¿no? Que una mujer, después de que ese suceso tan tremendo sobre su vida, imagínense todos los ojos puestos sobre ella, de reyes, de toda la gente de aquel tiempo, y siguió siendo una mujer sencilla y humilde y muy tratable. Dice la palabra, y después siguió siendo una mujer todavía más agradable a los ojos de Dios. Por eso es que hemos dicho en este programa
que la mujer, la verdadera mujer, la mujer que no miente, la mujer que no engaña, la mujer que cuida a su familia, la mujer que hace que respete sus hijos al padre, la mujer que perdona, la mujer que tiene misericordia, la mujer que tiene bondad, es más que un tesoro. Dice la palabra, aquel hombre, bendito aquel hombre que tenga por compañera a una mujer que sea benevolente, perdonadora, que sea amorosa, misericordiosa, etcétera, porque tendrá más que oro puro. Y si es cierto, será un gran pilar en el hogar de muchos de ustedes, una buena mujer. Pero la mujer que es intrigosa, la mujer que es mentirosa, la mujer que se la pasa siempre, incluso yo me he dado cuenta que hay mujeres que ya los hombres ya no quieren pelearse, de verdad, ya se les acabaron las fuerzas, y todavía la mujer los sigue instigando, dale más y pégale más. Eso no vale. Esa mujer no tiene sentido de ser, porque no es la mujer que agrada a los ojos de Dios. Porque Dios le ha puesto en la mujer lo más precioso, dar luz, dar vida. De ahí salimos todos y cada uno de nosotros, de las mujeres. Entonces es importante que valoremos la enseñanza que nos da María, que nos da esa mujer que dio a luz a través del gran milagro del Espíritu Santo, el mayor milagro de todos los tiempos, de crear al Mesías, de dar a luz al Salvador, a Jesucristo. Y imagínense después todo lo que pasó Jesucristo. Desgraciadamente ya no podemos pasarles videos, pero en programas anteriores pues traíamos los videos donde pasábamos la vida de Jesucristo en su niñez, luego en su evangelio, etcétera. Era algo muy bonito, a veces lo podemos hacer más adelante. Pero realmente la vida de Jesucristo fue una vida maravillosa. También de pequeño hizo muchas cosas grandiosas, ayudó gente, y desde los 12 años ya estaba en el templo aprendiendo de Dios. Y después de eso pues viene su evangelio, y después de su evangelio viene su muerte y su resurrección. Y si analizamos, en absolutamente nada hay malo, ni nada malo dijo Jesucristo en su enseñanza. Al contrario, vino a decir lo que es el plan y el proyecto de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Que tenemos que salvar nuestro espíritu y que tenemos que buscar siempre la paz, la tranquilidad y la armonía. De hecho, quiero decirles que la paz, la tranquilidad y la armonía y el amor son sabiduría total, son entendimiento total. Yo he conocido gente que tiene mucho entendimiento, mucho conocimiento de X materia, de verdad son unos eruditos, y eso está muy bien, pero si no está atrás de ellos Dios, ¿de qué les sirve su entendimiento? A la hora de morir, todo eso expira, como dice la palabra, todo lo que has sido en vida, a la hora de morir, lo vas a perder. Lo único que se salvará será tu espíritu, si así lo hiciste. La idea de este programa es eso, no solo contarles lo que sucedió, lo que pasó con la palabra de Dios o la historia de Dios, sino hablarles con verdad, pero al mismo tiempo salven su espíritu, porque para eso venimos, a salvar nuestro espíritu. ¿Y cómo lo salvamos? No cayendo en alcoholismo, no cayendo en drogas, no cayendo en robos, no violando, no matando, no mintiendo, no difamando. Tener mucho cuidado con la fornicación, tener mucho cuidado. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, todo es necesario, ¿sí? Pero tenemos que tener medidas sobre todo. Pero sobre todo esto, ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo que menos tiene, al que está tirado, o sea, ayudarle, darle una comida, darle una cobija, ayudarlos. Porque no sabemos cuándo esa rueda, esa gran rueda de la fortuna, se voltea al revés. Y entonces seamos nosotros los que algún día necesitemos ayuda. Es importante pensar en esto, no debemos ser egoístas. María, una vez que se sabe embarazada, va y visita a Elizabeth. Ahí viene otro milagro también muy fuerte y muy importante. Elizabeth da a luz a Juan el Bautista, aquel profeta que anduvo anunciando el nuevo reino de Dios, ¿sí? Y que se la pasaba viviendo a la intemperie, con los animales, en cuevas, y que comía lo que podía, pero que nunca flaqueó, siempre habló de que vendría el Mesías, que vendría el Salvador. Cuando María visita a su prima Elizabeth, Elizabeth siente un brinco muy fuerte en su vientre. Juan el Bautista ya tenía para entonces 4, 5, 6 meses de embarazo y brincó
porque sabía que había llegado en el vientre de María el Mesías. Entonces es algo que también sucedió, que también pasó, y algo que realmente nos da a entender el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Estuvo unos meses ahí estuvo María un tiempo más bien con su prima Elizabeth, para después regresar con su prometido, con José, y seguir con su proceso de embarazo y de alumbramiento del gran Mesías. La Biblia muestra que en ocasiones hubo siervos fieles de Dios, hombres hechos y derechos, incluso mujeres como Sara y Esther, pero que a la hora de la hora llegaron a dudar de aceptar misiones que Dios les había confiado. Como le explicaba yo, Moisés, por ejemplo, alegaba que no podía hablar bien. Esto está en Éxodo 4:10. Jeremías dijo que no era más que un muchacho, que era demasiado joven para encargarse de la tarea de Dios. Esto está en Jeremías 1:6. Y Jonás huyó muchos miles de kilómetros hasta que fue metido en una gran ballena y arrojado cerca de Nínive para cumplir la palabra de Dios, pero también se había revelado, entre otros más, ¿sí? Hasta el día de hoy, sus palabras emocionan a los siervos de Dios por la sencillez, humildad, obediencia que reflejaba María, la cual le dijo a Gabriel, que se efectúe conmigo según lo que Dios mande. Sí, esto está en Lucas 1:38. Ahí hay otro ejemplo también de fe, que se efectúe conmigo lo que Dios mande. La fe es muy poderosa. Ya les hemos hablado aquí en un programa de la fe. Es muy poderosa la fe. Mucha gente cree en una fe ciega. La fe no es ciega. La fe no es ciega. La fe ve a través de nuestro corazón. La fe ve a través de nuestro entendimiento. Y la fe también tiene que llevar obras, porque si no está muerta. Es decir, yo tengo fe en Dios, creo en Él, pero no hago lo que Él me pide que haga yo. Entonces mi fe está muerta ante la presencia de Él. Mi fe, yo debo creer en Dios, pero al mismo tiempo practicar lo que Él me pide que yo haga. ¿Sí? Sus 10 mandamientos, que se reducen a 2. Solo creeremos en un solo Dios, solo a un solo Dios honraremos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nada más. No hay que darle muchas vueltas, no es muy difícil. Sin embargo, en la actualidad yo puedo ver ahora cuánta maldad hay. Incluso se siente, ¿no? Se trasciende. Se siente esa energía negativa en las calles, donde andamos caminando, a los lugares que vamos. Y la gente está ocupadísima en todo lo material, está ocupadísima en sus propios egoísmos, en sus propios entendimientos, y para nada, en lo absoluto, los ves que se detengan y que hagan un momento de reflexión y que piensen primero en Dios y después en lo demás, ¿sí? Y ayudar a nuestro prójimo. Pero como esto que está pasando es un proceso de las profecías del Apocalipsis. Y sin embargo Dios da una salida y dice, si tan solo se detuvieran y miraran a mí, yo los protegería bajo la sombra de mis alas y les evitaría muchos dolores. Pero no lo hacemos. No lo hacemos, estamos al borde de una tercera guerra mundial, estamos al borde de muchos conflictos, hay mucha maldad. Protejan a su familia, únanse, cuídense, ¿sí? Porque la verdad, esto cada día se va a poner peor y cada vez peor. Y así está escrito, no lo digo yo, está escrito en la palabra de Dios. Entonces, hasta el día de hoy, ¿verdad? Como les explicaba yo, se aprecia la sencillez y la obediencia y la fe de María al recibir este mandamiento. Tendrás al Mesías. Porque imagínense cómo se iba a sentir señalada, cómo se iba a sentir humillada. Es más, el temor de que la mataran a pedradas. Ahora en la actualidad no pasa nada, pero en aquellos tiempos las mataban a pedradas. Entonces imagínense cuánto miedo le entró a María y a pesar de todo dijo, sí, adelante mi Señor, que se haga como tú lo has indicado. Por eso es que les hemos platicado aquí en el programa, que en las buenas y en las malas, y aunque sufras, no te apartes de tu Dios, no te apartes de nuestro Señor, no nos apartemos de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él siempre nos va a ayudar, siempre nos va a ayudar a salir adelante. Bueno, entonces
eso fue lo que pasó, ese fue el mayor milagro que se suscitó, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra en aquellos tiempos. El mayor milagro de transferir vida en la matriz de María. Imagínense cómo fue ese proceso. Yo en lo particular, de todo lo que he podido leer en la palabra de Dios y lo poquito que sé, porque no sé nada, muy poquito, pero si hay algo que me llama mucho la atención y que quiero llegar a saber cuando yo muera, es eso. ¿Cómo fue que Dios creó un ser vivo en el vientre de María? O sea, no es que, no dudo, no, estoy seguro de que lo hizo, pero ¿cómo fue? Vaya, como médico me llama la atención. Porque yo sé cómo se engendra un hombre y una mujer, o sea, un óvulo, un espermatozoide, todo eso lo sé perfectamente bien. Pero ¿cómo es que hizo ese gran milagro Dios para a través del Espíritu Santo hacer que naciera un ser vivo, perfecto, en el vientre de una mujer? Una mujer que no era un ángel, una mujer que no era un arcángel o un querubín, una mujer que era un ser humano como usted y yo. ¿Cómo fue posible que esto lo haya realizado? ¿De qué manera lo hizo? Es una de las grandes interrogantes y grandes preguntas que, si Dios me lo permite, yo me gustaría hacerle algún día. Porque sí está algo que llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo fue posible que se llevó a cabo esto? O sea, digo, terrenalmente sabemos cómo se lleva a cabo, ¿no? Tenemos relaciones, sale el espermatozoide, se une con el óvulo y se empieza a reproducir, se empieza a hacer la metástasis, todo lo que sabemos, y va saliendo, que también es un milagro hermoso, preciosísimo. Ya también aquí trajimos un programa de cómo se va formando un bebé. Sí, es algo también maravilloso, pero al fin y al cabo hubo un espermatozoide y hubo un óvulo. Pero acá, ¿cómo fue? ¿Cómo sucedió? Y para que surgiese un hombre tan maravilloso, tan sabio, y que nos trajo amor y mucho entendimiento. Y no solo eso, que se entregó en sacrificio y murió por nosotros. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no estar conscientes de esta situación? Entonces es el mayor milagro que se ha suscitado sobre la humanidad y sobre la faz de la tierra, el que María haya engendrado a través del Espíritu Santo y no a través de relaciones a un ser vivo llamado Jesucristo, el Mesías. Muy bien, pues eso es todo por lo que les tenemos que platicar. Digo, por cuestiones de tiempo no podemos meternos en profundidades, pero espero que tengan una idea. Empieza cotonete, nos llegamos a lastimar, hasta nos da como un toque. Ese es muy delicado. Es una membrana timpánica, es como la membrana de un tambor. Atrás del tímpano están los huesecillos propios y todo el mecanismo de audición del oído. Imagínense, ¿cómo no decir que nuestro Dios es el mayor arquitecto, el mayor ingeniero, el mayor diseñador? Hasta la fecha, los científicos no han podido explicar cómo es que realmente se lleva a cabo la audición o la visión a través de los ojos, aparte de cómo funciona el cerebro y todo lo demás. Pero el ojo y el oído son algo muy especial y un gran misterio para los científicos. Aunque ya han averiguado que tenemos el tímpano y que tenemos el yunque, el martillo y todos ese tipo de... Así se llaman los huesitos que están detrás del tímpano y que ayuda el caracol y todo eso, ayudan a la audición. Pero ¿cómo es posible que oímos y inmediatamente tenemos un mecanismo de proceso, un procesamiento del sonido para que sepamos lo que estamos escuchando, para que sepamos lo que estamos oyendo? O como el ojo, ¿no? Cómo vemos algo y inmediatamente hay un procesamiento a través del cerebro y sabemos lo que estamos viendo. Por eso es que deben cuidar sus ojos, deben cuidar sus oídos, porque son un regalo de Dios maravilloso. Están puestos en el lugar preciso, tienen el tamaño preciso. Vaya, es una obra maravillosa de arquitectura, diseño y ingeniería de Dios. Y no solo eso, nuestro cuerpo no solo es un sistema mecánico, sino es un sistema fisiológico, fisioquímico, fisiobiológico. Es decir, metiéndonos a profundidad todavía, aparte de la estructura, nos echamos un clavado en esa estructura y nos vamos a las células
y descubrir cómo funcionan las células auditivas. Entonces tenemos que cuidar nuestros oídos. ¿Cómo tenemos que cuidarlos? Con limpieza. Se acumula el cerumen, ¿sí? Que es una especie de cerilla que se endurece, que lo que hace, tenemos que sacárnoslas, porque lo que hace es endurecer el tímpano con un particular. ¿Cómo me saco la cerilla o el cerumen? Con una llave que sea curva, no que sea puntiaguda, que sea curva. Pero requiere práctica, ¿eh? Se va sacando, inmediatamente la llave la metes en el canal auditivo y sacas el cerumen. Sale el cerumen en la llave, ¿sí? Y aprendes a medir la distancia para no pegar en el tímpano. Por eso debe ser curva, no puntiaguda, curva, para que no lastime. Y verán qué fácil es sacarse el cerumen, porque el cerumen cuando se queda acumulado le provoca una infección, una otitis, y ocasiona que entonces después tenga usted desinfectada o no cambian el agua constantemente. Imagínense el caldo de cultivo de bacterias que hay en esa alberca. Y nosotros andamos nadando con la boca abierta, ¿sí? Nos tragamos el agua, nos entra el agua al conducto auditivo y nos pegamos infecciones. Entonces tenemos que usar unos tapones especiales para tapar los oídos, pero bueno, ¿cómo van a tapar los ojos? ¿O cómo van a tapar la boca? De hecho, si van a nadar en alguna alberca, pues cerciórense de que realmente está limpia, de que realmente es una alberca que no tiene bacterias, que está clorada, etcétera. Porque el agua se introduce en el conducto auditivo, lleva bacterias y nos infecta. También se ha observado que nos da otitis cuando las personas están bajas de algunas vitaminas y de algunos minerales como el zinc, el aluminio, el magnesio y el manganeso, y vitaminas y minerales como la vitamina A, la vitamina E, el complejo B12, ¿sí? y otro tipo de vitaminas que también sirven para darnos defensas. Entonces, cuando se nos bajan esas vitaminas, es muy fácil que la membrana timpánica se infecte y nos dé una infección del oído, de la membrana timpánica, y entonces hasta podamos. A veces la infección es tan poderosa y tan fuerte que llegamos a perder el oído, llegamos a perder la audición. ¿Por qué? Porque la infección afecta entonces al caracol, afecta entonces a los huesos propios del oído, al mecanismo, al sistema mecánico de audición de nuestro oído, se infecta y llega un momento en que ya nada podemos hacer, ya se perdió la audición. Entonces necesitamos proteger nuestro oído. ¿Qué síntomas tenemos? Hay la almohada impregnada de esa secreción, y entonces es importante que todo eso le pongamos atención, ¿sí? Tan pronto usted sienta malestar en su oído, dolor, hipoacusia. ¿Qué significa hipoacusia? Que ya no oye igual. A la hora de que abre las mandíbulas, le duele en esta parte. Dolor de cabeza, mareos incluso, porque hay pacientes que llegan a presentar mareos, o incluso fiebre, o secreciones en la garganta, y que sienta mal olor y mal sabor. Acuda con su médico general de confianza, para que con un aparato especial, ahora ya hay unos aparatos en el consultorio, tenemos ese aparato, quien guste acudir al consultorio y no tenga para su consulta, y hacerse una revisión de su oído, con todo gusto. Pero sí podemos visualizar el tímpano y el canal auditivo y darnos cuenta cómo está ese oído. Ya existe ese aparatito para poder checar, pero normalmente el paciente te dice con los síntomas. Hay una área de la medicina que se llama clínica propedéutica, que es una herramienta muy poderosa para los médicos para poder diagnosticar enfermedades a través de los síntomas y los signos que se presentan. Tratamientos, bueno, el tratamiento ya será de acuerdo a la infección, puede ser por un hongo, puede ser por una bacteria, etcétera. Se darán antimicóticos o se darán antimicrobianos, se dará un analgésico, un antiinflamatorio. Las gotas no todas deben darse en los oídos, va a depender del problema que tenga el paciente. Y mandar al paciente a reposo, porque como está muy sensibilizada su membrana timpánica y su mecanismo de audición, debe guardar reposo, no estar oyendo ruidos, no estar oyendo cosas molestas para el oído, guardar reposo 2-3 días para evitar mayores problemas. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Agradecemos infinitamente
En los controles a nuestro amigo Diego y Alejandro, le damos un fuerte saludo al licenciado José María y su esposa, pero sobre todo a usted que nos escucha y nos ve y nos da sus comentarios. Acuérdense el 247-47-160-75